Bitcoin luchando con el soporte de los 23.800, nivel que de romperse provocaría consecuencias bajistas importantes. Así que en el vídeo de hoy voy a hablar de la última hora de Bitcoin, de las probabilidades que tenemos de romper dicho nivel y de qué consecuencias provocaría. Y también comentaré qué podemos esperar del SP500 y de la bolsa estadounidense para las próximas horas. La jornada de hoy ha abierto con datos económicos negativos focalizados en Alemania, donde hemos podido ver que el PIB no solo salía en negativo, ya se esperaba un dato de menos 0,2%, sino que además ha salido peor de lo esperado, bajando hasta el menos 0,4%. Saltamos ya directamente a la sesión de Nueva York, donde conoceremos dos datos más importantes que los demás, uno referido al consumo y otro referido a la vivienda. El primero será a las 14:30 UTC+1 y nos indicará los precios del gasto de consumo personal subyacente correspondiente al mes de enero. El segundo ya será tirando a las 16:00, mismo uso horario evidentemente, e indica las ventas de viviendas nuevas correspondientes al mismo mes. Finalizaremos la sesión ya con varias declaraciones por parte del FOMC y por parte del Banco de Inglaterra a las 16:15 y 17:30 respectivamente. Los resultados empresariales del día de hoy tienen como empresa protagonista Evergy, empresa correspondiente al sector de servicios públicos, que presentará sus resultados antes de la apertura del mercado. Entonces, pasamos ya a las noticias de última hora y empezamos con el FMI y sus comentarios relacionados con las criptomonedas, y es que ha comentado que las criptomonedas no deberían ser una moneda de curso legal. En su declaración afirman que al ser moneda de curso legal significaría que las empresas están legalmente obligadas a aceptar una determinada criptomoneda como medio de pago, ¿no? Evidentemente. Y como consideran que existen distintos peligros de las criptomonedas, para diferentes campos, la política monetaria, la estabilidad financiera, la recaudación de impuestos, la protección del consumidor, etcétera, 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 creen que por regla de tres no sería positivo para nadie, ¿no? Entonces, ya supongo que sabéis lo que está sucediendo, y es que hoy, hace justo un año, que Rusia conmocionó al mundo con los primeros ataques a Ucrania. Es cierto que en ese entonces, ya hacía meses, que Rusia había acumulado unos 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, pero realmente el shock en el momento del ataque no dejó de ser impactante. Un año después, parece que no tiene pinta de estar cerca de finalizar el conflicto. Estados Unidos obviamente ya está de por medio, hace mucho tiempo que está por medio, China está por medio, Rusia sigue amenazando con todo lo que puede, el mundo sigue sancionando a Rusia, Ucrania sigue sin rendirse, nada más faltaría. Yo personalmente no estoy demasiado seguro de cuándo terminará, tampoco soy geopolítico ni experto en conflictos bélicos, ni muchísimo menos, pero lo que sí que estoy seguro es que va a haber más dolor. Vamos a finalizar ya las noticias de última hora con el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y es que no paran de crecerle los enanos. Fijaros que además de los 8 cargos fiscales que ya se presentaron en diciembre, se le suman 4 cargos criminales más. No voy a entrar en detalle porque es algo extenso, pero se ha presentado un informe, que lo podéis leer, donde los fiscales federales acusan a Sam de varios delitos financieros adicionales, a los que ya, como os he comentado, se le había acusado, 8 cargos diferentes, y han ofrecido también nuevos detalles sobre la supuesta conducta del fundador de FTX antes del colapso de su intercambio de criptomonedas. No vais a leer, evidentemente, nada que os sorprenda a estas alturas, pero quien esté interesado lo puede buscar. Así que, dejando ya de lado las noticias, pasamos ya con la última hora de Bitcoin y del SP500, donde haremos un análisis de hoy y de lo que podemos esperar para las próximas horas en ambos activos. Entonces, empezando por Bitcoin, podemos comprobar cómo el precio está luchando por intentar romper la zona de soporte, zona que le está costando bastante. Ya hablamos ayer y antes de ayer de la importancia de la misma, un total de 8 toques y una única ruptura, que fue justamente esta del miércoles 15 de febrero, a última hora de la jornada, para pasar de resistencia a soporte, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, sí que es cierto que hemos formado ya un principio de cambio de tendencia en 4 horas, lo cual es una señal bajista, ¿vale? Si os fijáis, en todo momento, cuando lo testeamos como resistencia, no hay ningún cambio, resistencia, no hay ningún cambio, resistencia, no hay ningún cambio, lo rompemos y lo testeamos como soporte, no hay ningún cambio, soporte, no hay. Bueno, sí, aquí sí que hay un doble techo, es cierto, pero más allá de eso lo levantamos y volvemos para abajo, no hay ningún cambio. En ninguno, excepto en este punto de aquí,
pero en ninguno de los anteriores toques se había formado una alteración de la tendencia. Ahora, justamente, sí que tenemos una alteración de la tendencia. Al final, ¿cómo se puede alterar una tendencia? Pues bueno, si la tendencia se mueve a través de impulsos y pullbacks, máximos y mínimos crecientes, una alteración es una figura de cambio de tendencia. Por ejemplo, un doble techo, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro. En fin, hay muchos patrones que alteran esa tendencia. Otra forma de alterar la tendencia es dejar de hacer máximos y mínimos crecientes para empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que no es lo mismo formar una alteración en la tendencia que formar un cambio de tendencia. ¿Por qué? Pues porque la tendencia se mueve con sucesión de máximos y mínimos crecientes en tendencia alcista o sucesión de máximos y mínimos decrecientes en tendencia bajista. ¿Esto qué implica? Implica que necesitas ambos factores para considerar un cambio de tendencia. En este punto, ¿qué es lo que tenemos? Máximos decrecientes, que es lo que confirmamos justamente ayer, pero ¿y los mínimos? No están. ¿Es un cambio de tendencia? No. ¿Es un principio de cambio de tendencia? Sí. ¿Estamos en una posición más favorable ahora para romper este nivel que, pues por ejemplo, aquí, cuando lo intentamos romper como resistencia? Hombre, evidentemente, porque aquí seguíamos haciendo lo mismo que antes, que es pues volatilizar en mayor o menor medida. Ahora, lo que hemos hecho es un principio de alteración de cambio de tendencia. Entonces, sí que es cierto que, como os digo, para que haya un cambio de tendencia completo, lo que se forma es también acompañar de los máximos y los mínimos decrecientes. Y en este punto lo que estamos denotando es debilidad. ¿Debilidad por qué? Pues bueno, pues porque ante un máximo decreciente, lo que se sucede o lo que se supone que tiene que suceder después es un mínimo decreciente también. ¿Para qué? Pues para confirmar ese cambio de tendencia. En cambio, si no se confirma ese cambio de tendencia, significa que hay debilidad en ese intento de tendencia bajista. Y esto es algo que lo podéis comprobar perfectamente. Es uno de los temas que en temporalidad grande, vamos a aumentar la temporalidad, estamos comprobando. Después de formar un impulso, un pullback y una continuación, debilidad en la continuación. Esto es debilidad, sí o sí. ¿Pues por qué? Pues porque si tú ya has hecho un pullback que representa que es suficiente para compensar el impulso anterior, lo que haces luego al pasar por el máximo anterior, en este caso, es continuar, proseguir. Pasas sin problema. Si encuentras dificultades en este movimiento, hay dos opciones. Punto número uno, esto es un patrón que no estamos acabando de detectar aún, pero que más adelante, en unas semanas, lo veremos, que ahora hablaremos de ello. O punto número dos, hay debilidad, que ahora hablaremos de ello también. Es una mezcla entre ambas, ¿no? Igualmente, si queréis comprobarlo en la misma temporalidad de 4 horas, pues lo único que tenéis que hacer es mirar qué es lo que sucede cuando se forman cambios de tendencia. Fijaros, alteración, hacemos máximos no crecientes, impulso, pullback, continuación. Pasa como un cuchillo en mantequilla, por hacer una expresión así más amigable. Fijaros aquí, en este punto de aquí, vamos a irnos para atrás, aquí en esta zona, ¿qué es lo que sucede? Máximos y mínimos crecientes, pam, 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 pam. No hay ningún tipo de debilidad, no hay desaceleración, no hay acumulación. Cuando se pasa por delante del máximo anterior, el precio pasa sin ningún problema. Y esto pues lo podéis comprobar en múltiples y múltiples y múltiples ejemplos. No os vamos a poner todos, pero lo único que tenéis que hacer es eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Se plantea difícil la ruptura. Se plantea difícil la ruptura, por lo que yo, personalmente, igual que comenté ayer y antes de ayer, creo que lo más probable es que vamos a volatilizar entre estos niveles. En el caso de que me equivoque, porque evidentemente me puedo equivocar, en el caso de que se forme la ruptura, de que rompamos este nivel de los 23.800, que es la zona de soporte, espero una caída directa hasta los 22.600, que es literalmente este punto de aquí. Lo voy a poner, vamos a coger así, hasta este nivel de aquí, ¿vale? Espero directamente una caída hasta este nivel de aquí. Si no se forma eso, si no se forma una ruptura de la zona de los 23.800 y no veis que nos vamos directamente para abajo, ¿esto qué implica? Implica que o uno puede ser una falsa ruptura o dos puede formar parte de esa volatilidad inicial que estoy comentando. Yo sigo en la entrada, sigo en el trade que comenté, pues entramos el 19 de febrero, domingo. ¿Por qué sigo en este trade si creo que puede volatilizar? Hombre, pues porque, sinceramente, coger este beneficio del
1% no me representa nada en comparación con lo que podría suceder si me equivoco y en vez de volatilizar en estos puntos, lo que pasa es que el precio rompe y ataca claramente el nivel anterior. Entonces yo tengo el break-even puesto, perfecto, de lujo, de 10. Si el precio rompe este punto, que lo más probable que suceda es que entonces ataquemos este nivel, a ver, pues ya no es lo mismo un 1% justo que poder llevarme un 2,67%, es casi un 3%, es casi un por 3. ¿Que al final sucede lo que estoy comentando? Pues bueno, pues ya está, break-even y fuera, ¿vale? Desde los 22.600 podréis pensar, oye, es que claro, entonces ya iniciamos un movimiento bajista, iniciamos una caída. No, no tiene por qué, mantenemos la misma hipótesis del agotamiento semanal. El precio no quiere hacer un pullback semanal rápido para intentar un cambio de tendencia, que es simplemente lo que significaría un impulso, un pullback y una hipotética continuación alcista y buscar un cambio de tendencia. Perfecto, no pasa nada, pues llegaremos totalmente desacelerados a niveles de resistencia semanales, diarias y mensuales que significarían evidentemente una tremenda señal bajista. Fijaros, vamos aquí, me pongo en gráfico diario. ¿Qué pasaría si nos acercamos a los 22.600? Lo voy a marcar también aquí para que lo veáis. Es este nivel de aquí aproximadamente. No tiene que significar el llegar a este punto que volvamos a caer para abajo. Ya lo veremos, ya lo analizaremos, pero sin ningún problema podría significar un alargamiento desde esta zona de aquí, un patrón de cuña y levantarnos nuevamente. Y literalmente confirmar ya el patrón de cuña o la posible hipótesis de patrón de cuña en este punto de aquí, donde pues en niveles de resistencia semanal, mensual y diaria estaríamos formando un agotamiento del mismo modo, como digo, que lo formamos aquí y terminó con un movimiento bajista, del mismo modo que literalmente formamos lo mismo aquí. Literalmente formamos lo mismo en toda esta zona de aquí. ¿Qué es lo que hacía el precio? Se levantaba, caída, se levanta un poquito, caída, se levanta un poquito, hasta que finalizó la ruptura. ¿Y esto qué es? Si lo coges y lo mides, ya estuvimos hablando de esto. De hecho, metimos trades justamente en este punto de aquí. Entramos en Bitcoin, entramos en Ethereum, entramos en BNB. Si recordáis los vídeos de esta época, metimos varios trades. Pues literalmente está pasando el mismo patrón. ¿Tiene que tener las mismas consecuencias? No, pero bueno, si tú te das cuenta que después de un impulso viene un pullback y en vez de venir un pullback directo, el precio empieza como que cae un poco, que se levanta un poquito, que vuelve a caer, que no sé qué, pues esto es un patrón y ya está. ¿Por qué digo que es un patrón más bajista? Hombre, pues porque una cosa es que en gráfico semanal, que es lo que estamos formando hasta ahora, en este punto de aquí, estemos formando un impulso, un pullback con una hipotética continuación que no sabríamos. Ya comentamos que en el momento en el que el precio empezara a caer tendríamos que analizar estos niveles para ver qué es lo que sucede. Pues no es lo mismo ver esto, ver una caída con una hipotética continuación o directamente con una caída, es que no lo sé, me da igual, no es el kit de la cuestión, pero digo, no es lo mismo esto que no ver como ahora de repente y bueno, ver esto que evidentemente un impulso y un pullback y una continuación en gráfico semanal, ¿cómo se representaría en gráfico diario? Pues como un impulso con varios impulsos, un pullback con una clara tendencia bajista, una continuación con no sé qué. Vale, perfecto, pero no es lo mismo esto, tan limpio, tan sencillo y tan fácil en gráfico semanal, que no, de repente, empezar a ver cómo se forma una distribución, un agotamiento, un patrón de debilidad en niveles de resistencia, porque esto ya empieza a denotarse como un conjunto de velas que no tienen fuerza. El mercado, aunque esté haciendo una caída, puede significar un pullback, ¿ok? Y si viene de un impulso, pues mucha más fuerza aún. En cambio, esto de aquí ya es un conjunto de velas que indican debilidad. Por ese motivo, es mucho más bajista esto de aquí en pro de intentar dejar atrás la tendencia bajista que no lo que estábamos viendo antes, que es un impulso, un pullback y una continuación. ¿Entendéis? Entonces, no me quiero alargar mucho más en este concepto porque es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Vamos a hablar del SP500. Fijaros, porque ayer se formó algún que otro pequeño cambio, si queréis llamarlo de esta forma. En gráfico de 4 horas podéis comprobar que formamos una envolvente alcista en este punto de aquí. Podéis decir, oye, pero si está en tierra de nadie. Hombre, no, está en tierra de nadie en gráfico de 4 horas, pero fijaros como en gráfico diario lo tenemos literalmente en una zona de soporte, en la media móvil de 50 diaria. Además, esa envolvente alcista en gráfico de 4 horas lo que ha supuesto es una low test en gráfico diario. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que pues, el día de hoy, el cierre de hoy, o igual el cierre de hoy no es perfecto, pero para las
los próximos 2 o 3 días lo que podríamos ver pues es un desahogo alcista muy a corto plazo, 2 o 3 días o un día y medio, no sé, más o menos, ¿vale? Porque esto es una envolvente alcista, lo cual puede significar que en el más corto plazo podríamos atacar para el S&P 500 los 4.050, 4.060, 4.100, más o menos, ¿no? Sería un poco volatilizar entre esos niveles. ¿Cuál es el problema? Que ya se ha confirmado un cambio de tendencia en temporalidades bajas. ¿Por qué? Pues porque seguimos haciendo máximos decrecientes y claramente mínimos decrecientes. Entonces, en este punto tendríamos que vigilar porque este movimiento o este desahogo alcista en el corto plazo únicamente podría significar, pues bueno, un nuevo máximo decreciente para seguir confirmando esa clara tendencia bajista en temporalidades bajas. ¿Cuál es el punto bueno? El punto bueno es que pese a que estamos viendo caídas, lo bueno es que estamos viendo simplemente caídas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que en gráfico semanal, ¿qué es lo que tenemos? Rupturas de diagonales importantes, mínimos crecientes, un hipotético patrón de hombro, cabeza, hombro. Bueno, tenemos varios puntos interesantes y el precio ha pasado de subir a caer. No hay aquí un patrón, no hay un rechazo de resistencia, no hay, por ejemplo, fijaros, vamos a mirar un momento muy rápido para que AMZN, que es Amazon, fijaros lo que ha hecho. Fijaros, se ha levantado, ha hecho una high test en nivel de resistencia, nivel de 102, toque, 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 toque. ¿El patrón es muy similar al del S&P 500? Sí, es similar, se levanta y cae, pero punto número 1, tenemos una high test y punto número 2, un rechazo de resistencia. En cambio, en el S&P 500 no tenemos tanto movimiento bajista. Entonces, pese a que haya un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas, máximos y mínimos decrecientes, en gráfico diario tampoco vemos nada del otro mundo. Un movimiento impulsivo y un movimiento impulsivo, pero esta vez hacia abajo, ¿no? Esto que marca denota indecisión, denota falta de dirección, falta de compromiso. Ya hablamos que esta ruptura de la diagonal alcista en el S&P 500, en mi opinión, de esto hablo de hace 2 meses, iba a significar más una especie de acumulación que no un indicativo de claro cambio de tendencia y clara tendencia alcista, mejor dicho. La tendencia ya la hemos cambiado, hemos pasado de tendencia bajista a rango, porque hemos dejado de caer, pero de aquí a pasar a una tendencia alcista ya son palabras mayores, ¿no? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.